Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Domenech de la Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública y estamos aquí el día de hoy con Paco de Anda, líder del proyecto Estrategia Misión Cero. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, bien, encantado, gracias por la invitación. Mucho gusto. Estamos aquí para hablar un poquito de la seguridad vial y las ONGs que hay en México y el mundo. No sé si nos puedas hablar un poquito del panorama que existe, ¿no? Sí, bueno, obviamente las asociaciones civiles tienen un rol fundamental en la seguridad vial, puesto que ellas han manifestado mucho la preocupación para que la seguridad vial sea una política nacional y de carácter de primer nivel, ¿no? Entonces, claro. En México, pues desafortunadamente la historia de las organizaciones civiles es reciente. Estamos hablando del 85 para acá, cuando son los sismos, la gente se empieza a organizar y empiezan a surgir asociaciones ya de manera muy formal dedicadas a temas muy específicos. Claro. Pero no es hasta 2004 cuando nace la primera organización civil de seguridad vial, que es la que precisamente presido, que es Movilidad y Desarrollo México. Esta organización pretende justamente buscar la seguridad vial para todos los usuarios, empezando por los más vulnerables. Pero en el mundo hay organizaciones que tienen mucho más tiempo. En los países que tienen organizaciones con más antigüedad son Inglaterra, Estados Unidos y los países nórdicos de Europa, donde la gente se empieza a preocupar mucho porque considera que no es normal que la gente muera en accidentes viales. Entonces surgen organizaciones que siguen vigentes hoy en día, que son líderes, por supuesto, mundiales y que tienen hasta incluso voz en las Naciones Unidas. Son organizaciones que han permitido llevar una agenda al más alto nivel, como te decía, pues que esto se trabaje desde 2004 también como una pandemia que se declara en ese año por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues hoy en día las organizaciones civiles tienen un papel fundamental y más ahora que estamos trabajando en la Ley General de Seguridad Vial, en esta iniciativa, que no es nueva, estamos hablando de hace 10 años, más de 10 años ya habían iniciativas, pero por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de una Ley de Seguridad Vial Nacional, que aún hoy en día no tenemos, pero esta iniciativa nace de parte del gobierno, no tiene éxito y desde hace 4 años se empieza a gestar a través de ciertos actores de la sociedad civil que están promoviendo y que varios estamos pues subiéndonos para poder hacer esta iniciativa lo mejor posible. Las organizaciones civiles pues hoy en día de seguridad vial tienen diferentes ámbitos de acción, cada una elige sus batallas. Claro. Como sabes, la seguridad vial es muy amplia y tiene muchas formas de abordaje. Entonces, cada una de las organizaciones elige qué es lo que busca. Hay organizaciones que están trabajando por las víctimas, hay otras que están trabajando por el tema del consumo del alcohol, hay otras que trabajan con jóvenes, hay otras que trabajan con niños, otras por la seguridad vehicular, otras que funcionan como consultoría más que como asociaciones propiamente tan civiles. Cada una elige entonces sus temas, sus batallas y trabaja sus proyectos de maneras súper diferentes. Cada una lo hace muy a su modo particular. Algunas se asocian entre ellas, se alinean incluso o se agrupan para conformar proyectos más grandes o sumar esfuerzos, y de ahí salen pues ciertos proyectos que incluso reciben fondeo internacional. Incluso los fondeos internacionales que benefician a estas asociaciones buscan precisamente que se unan esfuerzos. Mucho de lo que se está haciendo ahorita tiene que ver, por ejemplo, con trabajar la infraestructura para reducir los riesgos en la infraestructura, por ejemplo, en zonas escolares, y también el empujar que haya vehículos más seguros. Hay una batalla fuerte para que haya una regulación que realmente esté al nivel de otros países, para que los vehículos que se fabrican y se venden en México realmente sean iguales en cuanto a seguridad que otros países, que se exportan o se venden en otros países. Sí, exactamente. ¿Y cómo trabajan por ejemplo, con el gobierno para justamente que se implementen todas estas medidas de seguridad? Pues también depende. Algunas son más colaborativas y otras son más confrontativas. Cada una tiene su estilo. Las que son muy confrontativas normalmente utilizan las redes sociales y los medios tradicionales para presionar al gobierno. El famoso periodicazo, ¿no? Claro. Dicen que las administraciones no funcionan de otra manera que a base de periodicazos. Entonces esa es su estrategia, esa es su línea de acción.
A veces funciona bien, a veces no tanto. Me parece que a veces la colaboración también es muy importante. Y otras organizaciones funcionan de esa manera, más colaborativa. Me parece que hay una parte que todavía no se ha explorado y que es la parte que nosotros, por ejemplo, estamos queriendo trabajar a través de Estrategia Misión Cero y las asociaciones que nosotros agrupamos, que es la formación de competencias en las autoridades. ¿Qué significa esto? Pues nosotros les compartimos el conocimiento técnico. Como tú sabes, pues los gobiernos, las autoridades, los funcionarios llegan por un periodo y se van. Entonces es muy difícil que esta gente tenga mucha experiencia en algo. Normalmente pues son políticos, están agremiados a un partido y pues en eso son muy buenos, pero realmente en la técnica no. Y entonces nosotros lo que queremos es construir competencias en estas personas para que tomen mejores decisiones. Eso es un área que hemos detectado desde hace algún tiempo y que ya estamos actualmente... Sí, cada vez que haya un cambio de gobierno, que se pongan al día un poco. De hecho, todo el tiempo. Okay. Sí, definitivamente cuando hay un cambio de gobierno que se pongan al día, pero me parece que es una labor que tenemos que hacer de manera continua y constante. Claro. ¿Y han recibido alguna retroalimentación así positiva por parte de la población en general? ¿Cómo aceptan todas estas medidas de seguridad que están tratando de imponer? Mira, depende mucho. Normalmente las asociaciones civiles, por ejemplo, apoyan que se levanten multas, fotomultas, el alcoholímetro, ese tipo de medidas. Normalmente la población no apoya ese tipo de medidas. Sí, digo, por ejemplo, el cambio de la regulación de velocidad en la ciudad, yo sé que la gente no está bastante descontenta, ¿no? con esa medida. Sí, no es culpa de la sociedad civil, nosotros entendemos desde la técnica que eso es lo correcto, sin embargo, los gobiernos no hacen lo propio para comunicarlo de manera adecuada. Si hubieran hecho una estrategia de comunicación realmente muy focalizada en entender que las velocidades lo que querían hacer es salvar peatones, creo que el discurso tenía que haber ido en ese sentido. Sí, como que fue más hacia una sanción y, o sea, más... No hubo un objetivo muy claro dentro de la campaña, entonces, y eso me parece que también es un área de oportunidad para las asociaciones civiles, porque de repente lo quieren abarcar todo. Entonces, hubo varias asociaciones que trabajaron para que este reglamento de tránsito, que precisamente derivó en las multas y bajar las velocidades, ellos trabajaron en este reglamento, pero faltó entender que un reglamento realmente no te soluciona nada. Es prácticamente, no quiero decirlo tan así, pero la Ley General de Seguridad Vial por sí misma no va a solucionar la seguridad vial a menos que se establezcan realmente todos los mecanismos para que esta ley sea operable. Y de momento se ve difícil para que se coordinen las secretarías que están involucradas para que esta ley tenga éxito. Sí son importantes los marcos regulatorios, pero es importante entender que lo que te había dicho en principio, hay que escoger batallas. Claro. En el reglamento de tránsito que se publica había que escoger batallas. Entonces, de repente tenías 10, 15 mensajes diferentes de todas las cosas nuevas que aparecían en el reglamento y de todas esas realmente qué es lo más importante. Sí, tratar de exponer bien los objetivos, ¿no? Exacto. Tienes que elegir en dónde quieres salvar más vidas. Entonces, si por ejemplo tú tenías el tema de bajar velocidades y tenías las fotomultas y tienes una serie de cosas que están sucediendo alrededor, por ejemplo la prohibición de vueltas continuas a la derecha, todo eso iba en función de salvar a peatones. Entonces ya tienes un público muy claro al que estás beneficiando, pero que si no lo sabes comunicar, el mensaje queda totalmente perdido porque no estás diciendo vamos a salvar peatones, así, literal. Si no cumple el reglamento, no excedas los límites. Sí, creo que no ha habido tampoco así retroalimentación, ¿no? O sea, antes había X cantidad de muertos y con este nuevo reglamento hemos logrado disminuir las muertes, ¿no? Es que el reglamento tampoco te va a solucionar nada por sí mismo. Entonces, me parece que el objetivo es, tenemos tantas muertes y hay que ser muy claros. O sea, el problema está de este tamaño, lo que queremos es llegar a esto. Entonces, fijar objetivos, hacerlos totalmente masivos del dominio público, es decir, todos somos parte de la solución, todos vamos a contribuir para que bajemos tanto por ciento las muertes y vamos a salvar tantas vidas. Claro, y realmente no ha habido justo eso. No ha habido eso porque no se estableció un objetivo. O sea, simplemente como que se dijo, ya con el reglamento ya todo el mundo va a cumplir. Realmente no, porque no estás haciendo comunicación, no estás trabajando con la policía porque no lo estás capacitando, no estás generando conciencia, conocimiento, competencias.
no estás cambiando su forma de operar y tampoco estás cambiando la infraestructura. Entonces, si no se trabaja la seguridad vial de una manera integral, de una manera sistémica, realmente con tener una regulación, que podría suceder, eso es un riesgo con la ley, si no trabajas todo lo demás, realmente te quedas a la mitad del camino. O sea, tienes buenas intenciones, pero no estás haciendo una cosa de manera estratégica. Claro, sí, integral. Es algo que no se va a aceptar bien por la población, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que a la población le pegas en su bolsillo y le pegas en el statu quo, que es obviamente lo que están acostumbrados y es el confort de lo que hay. Y los cambios siempre duelen, entonces realmente siempre se necesita una estrategia para poder hacer estos cambios. Claro. Bueno, pues está muy interesante todo esto. Y cuéntame un poquito, si yo quisiera crear mi organización para defender o luchar por alguna de estas causas relacionadas con la seguridad vial, ¿por dónde tengo que empezar? Yo creo que tienes que empezar por definir qué quieres hacer, qué quieres lograr. Hay mucha gente interesada en la seguridad vial. Normalmente la seguridad vial se aborda desde el tema del usuario, y desde el tema del volante, es decir, cómo como conductores podemos hacer que otros conductores sean más conscientes, pero no se entiende la seguridad vial como una cosa mucho más compleja. Entonces, por ejemplo, las asociaciones que nacen de víctimas tienen su lucha muy clara. Su lucha es la justicia, claro. Su lucha es de alguna manera que nadie más viva lo que ellos vivieron, porque además de la pérdida, el proceso judicial, el proceso penal es una grosería, es súper inhumano, los tratos son terribles, hay un montón de corrupción en donde o sea, sufres muchísimo por toda la situación, y entonces lo que quieren ellos es que no haya más gente que viva esto y buscan, te digo, la justicia. Otras asociaciones buscan trabajar la infraestructura, trabajar la movilidad sustentable. Normalmente ellos vienen de una formación técnica muy clara, ¿no? Son urbanistas, son arquitectos, son planeadores, es gente que está muy metida en ese tema y entienden que la seguridad vial también es un tema muy importante y empiezan a trabajar por ese lado. Otras asociaciones civiles, por ejemplo, trabajan por defender los derechos de ciertos usuarios. Por ejemplo, las agrupaciones de bicicletas, de ciclistas, luchan por los derechos de los ciclistas, porque haya infraestructura para los ciclistas, para que se incorporen derechos en las regulaciones, que haya políticas públicas integrales también para los ciclistas. Están los de los peatones, que también están intentando recuperar la ciudad. Entonces, hay diferentes ámbitos que trabajan según los intereses de cada quien. Pues muy bien, muchísimas gracias por esto. Queden pendientes de próximas entrevistas con Paco. Muchísimas gracias, Paco. Gracias a ti. Nos vemos.